Antonio María Valencia es una figura trascendental para la historia de la música colombiana. Es un pionero, es un fundador de un conservatorio en un país que en esa época no debía tener muchas posibilidades de practicar la música clásica oculta. Fue por él que hay conservatorio, fue por él que hay coros, fue por él que hay orquesta. En un país donde realmente la enseñanza musical no iba más allá en esa época que la enseñanza musical de los instrumentos típicos autóctonos. Es la figura que marca el inicio de una época moderna para el desarrollo de la música en esta región del país. Y finalmente lo que hace Antonio María Valencia es darle una visión más universal de la música y la posibilidad a miles de caleños de descubrir un mundo cultural en el campo musical más amplio, donde las expresiones colombianas pueden tener su lugar. Y realmente no se lo valora en toda su dimensión, ¿no? Pues lo ha valorado algo, pero no lo que él se merece. Antonio María Valencia nació en 1902 en un caserío llamado Cali. Su padre, don Julio Valencia, tenía una pequeña escuela de música en la que Antonio María descubrió su pasión. Él cuando nació lloraba mucho de noche, entonces mi mamá pues le ponía el pecho para alimentarlo y no le gustaba. Entonces le puso a mi papá su violonchelo en la cama. Entonces él empezó con el dedito a tocar las cuerdas del violonchelo. Y así era que se contentaba. Así que cada que lloraba le ponían el violonchelo y así era que se volvía a quedar dormido. Las habilidades artísticas de Valencia cuando era niño eran, bueno, un talento innato para tocar el piano. Realmente con un mínimo de guía, puesto que su padre no era pianista, una facilidad enorme para leer a primera vista. Esa fue una de las cualidades que él desarrolló siendo muy niño aún. Mi papá no tocaba el piano, pero él le enseñó a tocar sus primeras nociones de piano. Después ya siguió en Bogotá también, allá tuvo clases con Uribe Holguín. Honorio Alarcón también era que le enseñaba. Valencia, cuando tenía unos 12 años, él fue a Estados Unidos. Primero hicieron escala en Panamá. El viaje se realizó con el padre de él, Julio Valencia, pero no estuvieron en las grandes capitales, en las grandes ciudades de Estados Unidos, sino en pueblos más bien de provincia. Sin embargo, en esos pueblos tuvo muy buena crítica. De todos modos, el público norteamericano, pues, de esas localidades del sur de los Estados Unidos supieron aquilatar bien el talento del niño. Antonio María Valencia, a la edad de 20 años, se estaba desperdiciando en el medio artístico de la Cali de esa época. Guillermo Uribe Holguín, director del Conservatorio Nacional, recomendó a Valencia su alma mater, la Schola Cantorum de París.
la mamá de Elvirita Garcés, ¿cómo era que se llama? Sista Tulia Garcés, ella consiguió una beca. Y con esa beca fue que pudo irse a París, porque mi papá no tenía el dinero suficiente para sostenerlo allá. Cuando estuvo la guerra, pues él lo hirieron y él siempre perdió un poco el movimiento del brazo y por eso no podía hacer mucho trabajo. La Escuela Cantorum de París es una escuela famosísima, académica, hay una orientación, digamos, católica, entonces seguramente Antonio María Valencia, que sale de Cali, del ambiente de la música, digamos, recreativa, de la música popular, folclórica, que se utiliza para celebrar los momentos de alegría o para bailar, y seguramente muy pocas veces para ser escuchada como una música, digamos, religiosa o académica, y que obviamente no se toca para un matrimonio o para un entierro. Querido señor y querida señora, Antonio llegó a la escuela por una parte admirablemente dotado para la música y por otra admirablemente dirigido hasta entonces en sus estudios musicales por alguien cuyo valor es fácil adivinar. También adivinar a la mamá a través de la deliciosa alma de su hijo. Así pues, no había nada que hacer desaparecer. No era necesario sino continuar y desarrollar. Bueno, los logros que él tuvo allí fue un examen de admisión de primera. Fue muy bien calificado como en la admisión, lo cual prueba que llegaba a París con una formación muy sólida en el campo teórico, y en el piano lógicamente hubo que hacer algunos ajustes, digamos, y el otro de los logros que obtuvo fue su diploma de maestro de piano, y posteriormente el diploma de concertista, que fue también muy elogiado y con muy buena crítica de la prensa parisina. El maestro Paul Bro tenía la costumbre de que sus discípulos, aún antes de graduarse, ya eran pianistas de mucha estima, y entonces los presentaba en escenarios pues no muy comprometedores, pero de todas maneras se presentaba. De tal modo que cuando Valencia llegó a graduarse de concertista, él ya era una figura bastante conocida en el medio musical de París. Después de esto, entonces, él siguió recibiendo incluso clases con otras personas. Por ejemplo, él recibió clase con Henri Planté, un pianista pues, que había sido discípulo de un discípulo de Chopin. O sea, el hombre estaba pues, en plan de estudiar lo más que se pudiera, ¿no? Antonio María Valencia estudió en París desde 1923 hasta 1929, año en el que decidió regresar a Colombia. Esta decisión la tomó por razones tanto económicas como sentimentales.
Antonio María Valencia en 1929 o 1930, después de haber vivido varios años en ese París loco, oculto, donde el arte es algo primordial, es importante, y regresa a Cali en 1930, donde seguramente lo importante es hacer carreteras, construir el ferrocarril, cosechar la caña, desarrollar riqueza para poder construir edificios y realmente transformar Cali en una verdadera ciudad. Seguramente el arte es algo muy secundario frente a lo que él ha podido vivir en París. Todo lo extrañaba, porque era muy contemplado. Y todo lo extrañaba, mis abuelos. Esa llegada de él aquí fue una maravilla para toda la familia y las amistades que también lo querían tanto. Vino lógicamente primero a Cali, estuvo con su familia, dio 3 recitales que según Luis Carlos Espinosa, al primero estaba lleno, al segundo estaba a la mitad y al tercero ya no había nadie, ¿no? Pues teniendo que vivir de algo, él emprendió viaje a Bogotá y allá se reanudó, digamos, una amistad que estaba pues interrumpida con Guillermo Uribe Holguín, que era director del conservatorio. Entonces Uribe Holguín lo recibió muy bien y lo vinculó al conservatorio de Bogotá. El conservatorio de Bogotá tenía muchos enemigos, y Guillermo Uribe Holguín, precisamente los enemigos del conservatorio eran enemigos de Guillermo Uribe Holguín, y aprovecharon que Valencia tenía poca experiencia, era muy entregado a su trabajo, en fin, era una persona bastante seria en sus cosas, y entonces lo aprovecharon y lo utilizaron para poder hacerlo pelear con Uribe Holguín. Después de eso entonces fue que Valencia pasó por una etapa de una especie de crisis en la que dijo pues que si Bogotá no le da trabajo, entonces después de unos alumnos particulares que él tuvo allá, él dijo pues ¿qué puedo hacer? No me puedo ir a Cali, ¿no? Porque en Cali no hay nada. Iniciamos con 2 amigas más, Rosalía Cruz y Elvira Restrepo, de pedir un auxilio en el municipio, y se nos ocurrió ir donde don Jorge Sabasquia, relator, hablar con él. A él le entusiasmó mucho la idea y dijo yo les ayudo, y consiguió en el municipio un pequeño auxilio de dinero, y con eso el maestro inició el conservatorio. Cuando el Conservatorio de Cali comienza sus labores en enero de 1933, esto representa una ruptura con quizás una suerte de abulia y de inercia que existía en la vida artística de la comarca vallecaucana. Entonces yo me imagino que cuando él decide fundar una escuela, empezar un conservatorio, entre comillas, copiado un poco sobre lo que él ha vivido en París, seguramente Antonio María Valencia debe ser considerado un poco como un marciano llegando de otro planeta, y bueno, la gente lo apoya, pero no es algo primordial frente a otras necesidades de desarrollo de la región. Valencia no fundó el Conservatorio de Cali, sino a él se lo fundaron para que él pudiera venir a dirigirlo, a regentarlo, a orientar los estudios de acá. Se consiguieron pianos y pupitres y todo, y ahí se inició. Después el departamento aumentó esa partida y el maestro trajo profesores extranjeros. Schneider de Alemania, Fanny Deyen, creo que era austríaca ella, también Gerardo Alzamora, buen violinista del Ecuador. Y con ellos él hacía un cuarteto, hacía tríos. Entonces a medida que los alumnos fueron mejorando,
Entonces se inició una pequeña orquesta. Y llevó la banda departamental, la llevó allí, que tenía músicos muy buenos, y allí empezó la Orquesta Sinfónica Nacional. La primera orquesta sinfónica que tuvo Cali la inició el maestro con esos músicos del conservatorio y de la banda. Él renunció prácticamente a, digamos, a dedicarse a ser concertista, pianista, tenía los mejores vínculos, conocía a los mejores personajes, y uno se pregunta por qué no se fue, pero él decidió quedarse. Él era muy fiel a su terruño, muy de su patria. Y es como un llamado de esto se lo tengo que devolver a la patria. Y aunque eso suene muy romántico, es cierto, es real, uno siente que eso está allí. Creo que ese es el sacrificio fundamental que hizo Antonio María. Podía haber realizado una extraordinaria carrera internacional como solista, él era un formidable pianista, y sin embargo regresó al país para responder ese llamado. Los críticos reprochaban la escuela europea de Antonio María Valencia, reclamándole un repertorio folclórico colombiano. Pero el maestro sabía que para que nuestra música pudiese ser estudiada e interpretada en cualquier conservatorio, era necesario pasarla al lenguaje universal. La relación entre música popular y música clásica, ambas entre comillas, no es un asunto que nos desvele a nosotros en el conservatorio. Antonio María Valencia es el músico que logra en nuestro medio desde un comienzo desmitificar este asunto e integrando sin ningún problema desde el punto de vista estético, desde el punto de vista técnico, la música popular o el espíritu de la música popular, cuando no son citas textuales, a su música escrita desde el punto de vista académico. A menudo se quiere establecer esa polarización entre una llamada música popular y la música erudita, cuando en realidad esa polarización no existe. Efectivamente existen dos músicas, que es la música de consumo recreativo, la que escuchamos cuando vamos a bailar en una discoteca, cuando estamos reunidos entre amigos tomándonos un buen vaso de vino, y la música que requiere un esfuerzo intelectual, que requiere de concentración, y obviamente allá sigue vigente, digamos, la oposición entre esos dos tipos de música y esos dos tipos de público. Él no nos dejaba tocar esa música, porque decía que nos quedábamos tocando música popular y que no pues apreciaríamos bien la música que él traía, ¿no? Su bagaje de cultura que traía de Europa. Bueno, yo no pienso que él haya planteado ninguna rivalidad real. Lo que pasa es que él, como cualquier músico bien formado, tenía muy claro que la formación de músicos es una disciplina tan rigurosa como la formación de un médico, ¿sí? O como la formación de un ingeniero. Entonces dijo, no más bambucos, no más pasillos, pero él sí los tocaba y él sí sacaba de allí sus inspiraciones. La música popular es la música que anónimamente hace el pueblo, ¿sí? Que es lo que llamamos folclore. Entonces de allí toma sus ritmos, sus melodías, la música académica, ¿no? La música hecha con doctrina, pues, ¿no? De ahí. Y eso sucede en todas partes, ¿no?
Entonces realmente es también la época donde hay una reflexión a nivel mundial sobre cómo hacemos para renovar un poquito el concepto de música clásica, cómo hacemos para utilizar formas clásicas, pero de repente con inspiraciones temáticas o rítmicas que vienen de otro país. Y seguramente Valencia piensa en su música autóctona, piensa en su vida en Colombia y dice: nosotros debemos tener seguramente ritmos y melodías fantásticas que podrían servir como fuente de inspiración para componer obras de música pura, de música culta, entre comillas, pero inspiradas en nuestro folclore. Valencia hace parte de ese movimiento del nacionalismo, pero un nacionalismo, digamos, trascendental, ¿no? Que no es nacionalismo de la parroquia, pues, sino un nacionalismo que trata de ser universal. La personalidad de Valencia era una personalidad muy atractiva, era una persona con un gran carisma. Eso se detecta a través de todas las cosas que él dijo, las cosas que escribió, su manera de escribir, correspondencia, y lo mismo los testimonios de quienes lo conocieron, ¿no? Sus alumnos estaban en primer plano, siempre eran los elogios. Él nunca, digamos, se sulfuraba porque uno tocara mal o no, o con gran paciencia volvía, él se sentaba, tocaba, mira, eso tiene que ser así, tiene que buscar, más que todo no nos decía, hágalo así, mueva más el dedo, estire la mano, no, sino que decía, tiene que buscar, porque lo que a él le interesaba era el sonido, ¿sí? La expresión, la interpretación, es decir, sacar del alma, ¿no? Como él lo hacía, cuando él tocaba, él ponía el alma en lo que tocaba. Eran clases muy estimulantes y muy emocionantes. Uno tocaba de maravilla. En la casa a uno no le sonaba tan lindo, pero allá sí le sonaba. En las clases, como que él le influía con la respiración, con la presencia. En las partes emocionantes, como que tomaba aire y entonces uno también tomaba aire, se dejaba influenciar. El hecho de que él fuera tan talentoso no hacía que él menospreciara a las personas que no tuvieran méritos suficientes para estar con él, porque realmente yo creo que él se sintió un poco solo. Antonio María Valencia era el anfitrión de cualquier artista o músico que llegara a la ciudad. Él aprovechaba su nombre para conectar a los músicos del exterior con el ambiente cultural de Cali. La casa de nosotros era una felicidad porque cada que llegaban artistas eran la casa. Allá eran los ensayos, allá era que se preparaban todos los conciertos y todo. Porque al maestro le gustaba que fuéramos para que nos diéramos cuenta de cómo eran las personas en su intimidad. Y entonces había momentos en que ellos tocaban a primera vista. El maestro sacaba partituras y tocaba con el artista que estuviera en ese momento en Cali, y como él sacaba las partituras, entonces había que pasar la hoja
La pelea entre nosotros era quién le pasa las hojas hoy al maestro Valencia. Y la tía mía les preparaba a los pianistas, ¿ves? Esa colada de avena que hacían antes. Y eso, ellos iban a estudiar su piano y al pie les ponían una mesita con un vaso y la colada, la jarra de colada. Pero esa gente era enloquecida con esa colada y eran felices y así se quedaban horas enteras. Había veces que allá almorzaban. Antonio María era una persona muy amplia y muy sencilla y le encantaba pues esto.